Bien, ahora vas a escuchar en un ratito dos audios fundamentales. Un audio que proviene de un despachante de otra línea aérea que te cuenta o que está contando, después por supuesto esto trascendió también a través de WhatsApp, una de las versiones que fue cobrando cada vez más fuerza y que termina, me parece, que siendo tal vez el argumento principal que explica esta tragedia. El otro audio, que es fundamental, es de un piloto que estaba haciendo espera en el aeropuerto porque le habían ordenado hacer una espera, y escucha toda la conversación entre la torre y el piloto de este vuelo que llevaba el equipo de Chapecoense, casi en un final de desesperación, lógicamente, porque el avión se caía. A ver, vamos a escucharlo y después vamos a tratar de explicar qué es lo que decía este piloto de este avión, explicando lo que escuchaba. Cuando estábamos con 19.000 pies, mientras el Viva Colombia aterrizando, este avión, el RJ-85, estaba por encima de nosotros, ahí, dando vueltas también. Y de repente llegó y dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo a la controladora, pues yo no me acuerdo el call sign, solicitamos prioridad para proceder a la pista, solicitamos prioridad para proceder al localizador, tenemos problemas de combustible. Me acuerdo que el comandante dijo, es que tiene problemas de combustible y no se va a declarar en emergencia. El man en ese momento no se declaró en emergencia. Entonces la controladora le dijo no sé qué, tenemos un problema en ese momento, un avión está aterrizando de emergencia, no se puede proveer. Y él, procedemos, tenemos problemas de combustibles. Y empezaron a bajar y se metieron a toda para abajo. Entonces la controladora mismo nos dijo, Avianca 9256, vira izquierda rumbo, yo no sé qué. Nos metió a un rumbo y el man nos pasó por el lado a toda mierda, para abajo. Nosotros vimos incluso las luces del avión cuando pasó bajando. ¿Sí o qué? Entonces la controladora el man, cuando empezó a bajar, el man se declaró en emergencia. Él declaró la emergencia de que tenía falla, de que tenía problema de combustible. Él sí se declaró en emergencia, y se metió. Entonces la controladora le dijo, procede al localizador, no sé qué, pista 01, y el man se fue para allá. Cuando la controladora le dijo, informe el problema que tiene, y el man dijo, no, ahora tenemos falla total eléctrica. Bueno, vamos a empezar a explicarte lo que estás escuchando. En primer lugar, ubiquémonos en espacio. Este es un piloto que estaba haciendo una espera. Te cuento qué es esto. Este piloto estaba dirigiéndose al aeropuerto, como otros aviones estaban dirigiéndose al aeropuerto. Mientras se dirigen al aeropuerto, hay un avión que provenía de Panamá, de Viva Colombia, de la empresa, que sale de Panamá y en un momento dado reporta pérdida de combustible. Y cuando reporta pérdida de combustible, pide prioridad para aterrizar. A partir de ahí, ¿qué quiere decir esto? El aeropuerto lo primero que le pregunta cuáles son sus intenciones. Y el aeropuerto se pone a disposición del avión que está pidiendo prioridad por emergencia. Entonces el aeropuerto, ¿qué es lo que hace? Empieza a despejar la zona para darle prioridad de aterrizaje al avión que viene en emergencia, que no era el de Chapecoense. Recuerden que el de Chapecoense no se había declarado en emergencia para aterrizaje. Venía un avión declarándose en emergencia y el aeropuerto empieza a poner en espera los aviones. Ese audio que vos acabas de escuchar y que lo vamos a escuchar por partes, era uno de los aviones que estaba en espera. El otro avión que está en espera era el de Chapecoense, pero venía en espera sin combustible. Y se pone a hacer una espera, y en esa espera termina gastando el poco combustible que le quedaba y que le hubiera permitido tal vez llegar hasta el aeropuerto. Lo que vos acabás de escuchar, no sé si lo podemos volver atrás. Vamos desde el principio, escuchalo. Piloto de un avión, creo que de Avianca me parece, uno de los aviones que estaba haciendo espera, escuchá. Cuando estábamos con 19.000 pies, mientras el Viva Colombia aterrizando, este avión, el RJ-85, estaba por encima de nosotros, ahí, dando vueltas también. Y de repente llegó y dijo... Para ahí, este es el avión de Chapecoense. Lo que te está diciendo este piloto es que este avión en ese momento, todavía no sabemos el nivel de vuelo que tenía, estaba por encima de ellos. Es decir, que este piloto venía volando todavía más abajo del avión
que en teoría venía en emergencia eléctrica o en emergencia de energía. Seguí. ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo a la controladora, pues yo no me acuerdo el call center, solicitamos prioridad para proceder a la pista, solicitamos prioridad para proceder al localizador, tenemos problemas de combustible. Me acuerdo y todo que el comandante dijo, es que tiene problemas de combustible y no se va a declarar en emergencia. El man en ese momento no se declaró en emergencia. Fíjate que no se declara en emergencia, dice solicitamos prioridad, tenemos problemas de combustible, no se declara todavía en emergencia y sigue contando. Todo esto debería estar, ¿saben dónde? En el voice recorder, que es una de las cajas que graba 30 minutos de todas las conversaciones que hay en la cabina, porque lo que te está contando este piloto es lo que escuchó entre el avión, en este avión y la torre. Dale. Entonces la controladora le dijo como, no sé qué, tenemos un problema en ese momento, un avión está aterrizando de emergencia, no se puede proveer. Y él, procedemos, tenemos problemas de combustibles. Y empezaron a bajar y se metieron a toda para abajo. Entonces la controladora mismo nos dijo, Avianca 9256, vira izquierda rumbo, yo no sé qué, nos metió a un rumbo. Ahí lo que te está diciendo es que este avión empezó a bajar. Y que este avión, que es el de Avianca, el que estás escuchando, la controladora lo hizo salir y lo hizo virar a un rumbo. Ahí dice, nos metió en un rumbo como para sacarlo, porque este avión se metió, empezó a bajar, por más que no le dieron autorización, empezó a bajar porque estaba quedándose obviamente sin combustible, se le estaba cayendo directamente el avión. ¿Sí? Y el man nos pasó por el lado a toda mierda, para abajo. Nosotros vimos incluso las luces del avión cuando pasó bajando. ¿Sí o qué? Entonces la controladora cuando empezó a bajar, el man se declaró en emergencia. Él declaró la emergencia de que tenía falla, de que tenía problema de combustible. Él sí se declaró en emergencia. Y se metió. Entonces la controladora le dijo, procede al localizador, no sé qué, pista 01. Y el man se fue para allá. Cuando la controladora le dijo, informe el problema que tiene, y el man dijo, no, ahora tenemos falla total eléctrica, vectores para proceder a la pista. Bueno, ahí ya cuando le dice informa el problema que tiene, dice tenemos falla total eléctrica, es que el avión se había quedado sin energía porque se había quedado sin combustible. Imagínate un grupo electrógeno que vos tenés en tu casa y que se queda sin nafta o sin gasoil, automáticamente deja de producir energía. Si los motores que alimentan los grupos electrógenos, esos grupos de energía, se quedaron sin combustible, el avión se quedó sin ninguna clase de energía. Por eso le dice ahora tenemos falla total de energía. Le está pidiendo los vectores, le está pidiendo guíame al aeropuerto, guíame a la pista. Imagínate que esto es de noche y con lluvia. Acordate que eran las 3 de la mañana, no se veía nada y encima con lluvia. Lo que le está pidiendo a la torre es dame los vectores, decime qué rumbo tengo que tomar para tratar de llegar a la pista. El avión venía cayendo porque venía sin combustible, venía sin motores, venía casi en planeo cayéndose en un terreno que, fíjate, era prácticamente así. Después te vamos a mostrar un video de lo que es el terreno. Esto es lo que está contando. Entonces la controladora le dijo, ahora no lo tengo en contacto radar, y el man empezó, ayuda, vectores para proceder a la pista, a la pista, o sea, así la voz desesperada, y al fondo se escuchaba el comandante que decía, tren abajo, no sé qué, no sé cuántos, y el man decía, ayúdenos, vectores para proceder a la pista, y nosotros callados, y entonces la controladora le dijo, usted al momento se encuentra en el radial 180 de la pista con... Ahí la controladora le dice en qué radial, en qué rumbo se encontraba, y estaba exactamente en el rumbo de pista. Es decir, si seguía derecho, si hubiera tenido combustible, no sé si lo tenemos en otra en otra imagen. Si hubiera seguido, si hubiera tenido combustible, iba derecho a la pista, porque cuando la controladora, que primero le dice no lo tengo en radar y después le dice en qué rumbo está, el avión estaba directamente, cuando dice usted está en radial 185, piensen que la pista es 01 o 180, 360, depende, estaba prácticamente en línea de la pista, que es lo que le está diciendo la operadora de torre. Lo que pasa es que no tenía combustible, lo que pasa es que no podía llegar, estaba a 9 millas prácticamente del aeropuerto. Fíjense, acá está este avión, esta es la pista, y lo que le dice la controladora, usted está en radial 185, bueno, ahí está, estaba prácticamente así, porque el eje de la pista
está en ese radial, en el que le está diciendo la controladora, si hubiera tenido un poco de combustible, llegaba, estaba derecho, estaba entrando prácticamente en el radial y en el eje de la pista, pero no tenía combustible. Y además había hecho esperas, y las esperas le consumieron el poco combustible que tenía. Ahora, los errores humanos, si se confirma todo esto, es enorme. Y escuchá este último audio. 9.000 pies, a 8 millas, eso es más o menos el BOR. Y yo me acuerdo que yo estaba recostado en la mesa, a mí haciendo fuerza conmigo, yo hágale, lleguen. Y el man, y yo dije, están en el BOR con 9.000 pies, estos manes se van a quebrar el c***. Y yo empecé a apretar, y el man, ayúdenos, vectores para proceder a la pista, vectores. Y ahí se paró la cosa. Y la controladora, responda. Y se le quebró la voz a la controladora, parce, se puso de la vida súper mal. Nosotros nos pusimos a llorar en el avión, o sea, nos pusimos re mal. Y uno le toca seguir volando y esa vaina súper pesada. No, entonces yo puse la frecuencia de torre en el 2 y ahí mismo se escuchaba la torre también llamando al avión y no, activaron el SAR, Fuerza Aérea se empezó a activar y lo llamaban y la controladora llore por la frecuencia y nosotros también como unas nenas llorando porque la verdad pesado, contesta y no contestaban y eso fue muy pesado después porque fueron muchas comunicaciones, fue un poquito más largo lo que yo cuento aquí, pero fueron 2 minutos súper tensos, el man pidiendo ayuda, ayúdenos, vectores. Bueno, y por supuesto, ahora hay que esperar todos los peritajes sobre las cajas negras, sobre las 2 cajas que se encontraron, que es lo que estás viendo ahí atrás cuando aparecen estas cajas. En un avión que no tuvo destrucción masiva, que no se incendió, se encontraron rápido las cajas y ahora hay que esperar qué es lo que dice. Esas 2 cajas naranjas son las cajas negras. Hay que esperar qué es lo que dicen. Una con todos los datos del avión, cómo venía volando el avión, por supuesto, las velocidades, todos los datos técnicos si quieren del avión. La otra con las conversaciones, entre ellas va a tener que aparecer esta conversación que cuenta este piloto, porque venía escuchando en la misma frecuencia lo que se hablaba entre esa cabina del avión que se terminó estrellando y la torre. Bueno, esto es la primera parte de toda una investigación que en muchos casos lleva, por supuesto, más de 1 año y medio. Bueno, esto que ves acá, por supuesto, es un simulador y este simulador lo que te muestra es una cabina tipo de uno de estos aviones. Este avión que se estrelló es un avión que dice la empresa, habrá que aclararlo o no, por supuesto, relativamente muy moderno en cuanto a su tecnología. Es un avión que se produjo hasta el 2005. No es el último, pero tampoco es de los primeros que se hizo. Bueno, básicamente por ejemplo es un panel digital de aviones, todo un panel con pantallas. Hay versiones del avión que se estrelló, que hay versiones que tenían pantallas, versiones que no, pero acá tenés toda la información. El piloto tiene toda la información. Por supuesto, de cómo va con la actitud, si va en ascenso, si no, si va nivelado. El piloto, por supuesto, puede fijar allí. Este avión ahora lo hemos puesto con piloto automático en ascenso hasta nivelarse en 3.500 pies. Bueno, ahora un poco más arriba. El señor Cabrolei se fue a 7.200 pies. Ahora, fíjate acá tenés el combustible, mirá. Acá tenés el combustible, me lo corrió el muchacho. Pues déjamelo quietito. Acá está el combustible, está duplicado esto, por supuesto. Fíjate, acá tenés todo lo que es para el piloto y acá tenés lo que es para el copiloto, que tenés el mismo instrumento, el mismo panel. Y acá tenés el combustible, fíjate que tenés 3 tanques, los 2 tanques de las alas y el tanque central, todo esto y acá el total. Y acá te va marcando, y todo esto el piloto lo va chequeando, porque cuando hace un plan de vuelo, cuando se hace todo lo que es el plan de vuelo y la precomputada, como se llama, vos vas haciendo todo el vuelo por etapas y sabes cada etapa cuántas millas son, qué tiempo te tiene que llevar y qué combustible vas gastando. ¿Por qué? Porque lo tenés que controlar, porque es la única manera que sabes si tenés pérdida de combustible. Entonces vas chequeando en la medida que vas haciendo y cumpliendo las etapas si lo que consumiste y lo que te queda corresponde con toda tu planilla de precomputada que hiciste antes del vuelo. Con lo cual el piloto lo tenía que tener sí o sí. Tenía que haber sabido primero que era un avión que no le alcanzaba el combustible. Y después tenía que haber sabido, en la medida que iba volando, que tampoco le iba a alcanzar para llegar. No debería haber hecho esperas, por ejemplo. Son muchas cosas que corresponden a errores humanos. Y
Y la otra gran pregunta, acá están puestos todos los flaps, mira, este avión va... Y la otra gran pregunta que decían esta mañana o que nos contaban algunos pilotos es, ¿y por qué no se declara por falta de combustible y declara emergencia de energía? Bueno, en primer lugar, porque cuando te falta combustible, lo primero que se enciende es la falla eléctrica, pero además, porque si vos declarás falta de combustible, en cuanto aterrizás tenés que ir a declarar, porque es un error enorme por parte de un piloto haber salido sin el combustible, porque podés provocar esto, una enorme tragedia. Si este avión no hubiera hecho espera, hubiera llegado, por ejemplo. Sí. ¿Y por qué no lo tira el avión? ¿Por qué tenés que esperar? Pregunto, si estás en una situación desesperante, ¿por qué no lo tirás a la pista por más que la torre no te dé? Pero no llegó, de hecho lo tiró, y lo que te cuenta el otro piloto es, está bajando, se tiró, de hecho empezó a bajar, por más... A ver, el audio del piloto te dice, no, la torre no le autorizó el descenso, claro. Empezó a bajar igual, de hecho corre al avión de Avianca. Pero tarde. Claro, no llegó. O sea, no esto llegó. podría haber generado que choque contra otro avión, que choque contra, que caiga directamente arriba de casas. O sea, podría haber generado no solamente la tragedia que ya generó, sino también una mayor. 3 de la mañana, con lluvia, el piloto no tenía idea, me parece, dónde estaba, no sabía qué había abajo. Terreno además de quebradas. Antonio, sí. Un piloto conoce, entiendo, la autonomía de vuelo que tiene un avión, porque la discusión es si ese avión, entiendo, corregime por favor, que tiene 3.000 kilómetros de autonomía y es en realidad el trayecto total que hacía desde Santa Cruz de la Sierra. El piloto conoce absolutamente todo. Primero sale de los manuales, el avión de fábrica te dice cuál es el rango máximo de alcance, el avión, no, acá no está el rango máximo de alcance, eso lo tiene por manuales el avión. Ajá. Que de todas maneras, si vos subís esto un poquito, o ponemos el otro cockpit, este avión precisamente, además con este sistema que tiene, que es FMS, donde vos pones todos los datos, ponés también por supuesto los datos de alcance máximo del avión. Pero así no los tuvieras acá, el piloto sabe el avión que está piloteando, sabe cuál es el rango máximo, si no, no puede salir. Digo, si no sabe cuál es el rango máximo con la capacidad de combustible que tiene, no podría volar. Son datos de fábrica. Por eso es muy raro todo lo que pasó. Es muy extraño que un piloto haya salido para llegar prácticamente con tanque seco, porque llegaba a tanque seco. Claro, pero entonces para entender, este modelo de avión no está preparado para hacer el trayecto Santa Cruz de la Sierra Medellín. Desde ya que no, tiene que hacer una escala. ¿Sabés cuánto hay de acá a Belo Horizonte aéreo? 2.800 kilómetros. Pero no hizo este recorrido, vinieron con otro avión. No, bueno, pero hay un error el de Argentina, Antonio. El avión de Argentina fue a Belo Horizonte desde acá, hizo 2.800 kilómetros. ¿Con este avión? Claro. Bueno, llegó 2.800 kilómetros. Claro, es la distancia del rango total que tiene ese avión. Está bien, pero hay un error previo, hay un error de despacho del avión también. O sea, obvio, es gerente de operaciones, que es el despacho, y después el piloto. Claro, porque si vos sabés que ese avión, o sea, y lo tienen que saber, el que despacha tienen que saber, que ese avión tiene una autonomía de 3.500 kilómetros y lo que van a hacer son 3.500 kilómetros, obviamente, o 3.000 kilómetros, obviamente que no va a llegar, porque se sabe que los aviones muchas veces, no es la primera vez, a todos los que hemos viajado en avión alguna vez, nos ha pasado de tener que hacer diferentes esperas, o que directamente por alguna razón el aeropuerto no te pueda recibir. Claro, viento de frente, y ya te frenó. Y vos me gritás acá. Viento de frente, ya consumís más. Claro. Entonces, obviamente que el despacho tiene responsabilidad, y el piloto también. Y si Argentina voló de Belo Horizonte acá con 2.800 es un milagro. 2.827 la distancia que da por aire de acá a Belo Horizonte. Es el mismo avión, o sea que estaba también juzgado con el... Tenías un poco más. Tenías una alternativa dentro de la ciudad. O sea que hay diferentes responsabilidades. ¿Y qué pasaba si este hombre se declaraba realmente en emergencia de combustible y llegaba? ¿Iba preso o cuáles son las consecuencias que podía tener? Este es un punto. Si se declara en emergencia por falta de combustible, aterriza y el piloto, que es el responsable principal, salió del aeropuerto de partida con el combustible justo y podía haber provocado una tragedia, ahí empieza todo un sumario. Es un piloto que puede perder su licencia, que puede tener un problema penal grave. Sí, la licencia no trabajar más. Puede volar. Y un problema penal grave. Por eso algunos dicen, no se declara en emergencia por falta de combustible, sino por problema eléctrico de entrada, porque es un problema técnico. Ahora, si vos te declarás por falta de combustible, vos piloto sos el responsable de haber salido sin combustible. Bueno, pero y ahora, a partir de ahora, ¿no? Bueno, el piloto obviamente falleció, no tiene ningún tipo de responsabilidad, pero ¿qué pasa con los que despacharon? ¿Qué pasa con toda la cadena de responsabilidades anterior? Los responsables de que ese avión haya salido de ese aeropuerto anterior.
Acá hay toda una discusión. Dicen que algunos dicen que el responsable final de todo esto es el piloto. Otros dicen, no, es el gerente de operaciones de despacho, claro, el responsable también fundamental. Y algunos dicen que hasta el presidente de la compañía puede ser responsable. El otro tema es el seguro, ¿eh? Hay que ver si el seguro te cubre esto. No, pues si vos despachás un avión, como dice Carlos, despachás un avión sin el combustible necesario, digo, vos tenías que haber previsto por lo menos entre 30 y 45 minutos de vuelo más. O sea, no lo pudiste prever, porque no te alcanzaba. Bueno, en un ratito vamos a seguir contándote, por supuesto, falta un audio para que escuches y te vamos a tratar de explicar qué le faltó al piloto o qué es lo que no quiso ver, porque acá tenés, sí, por supuesto, el copiloto también, pero de nuevo, una vez que ya estás en vuelo y estás en semejante problema, igual la responsabilidad del piloto, el que decidió salir es el piloto, el responsable del avión es el piloto. Y esto tiene una indicación que es lumínica, no es sonora, ¿eh? Cuando te falta aproximadamente el 10%, es lumínica, no es sonora. Cuando te falta aproximadamente un 10% para que se agote el combustible, empiezan las señales lumínicas. ¿Le hicieron caso o no le hicieron caso? Una tragedia enorme que todo indica que se podría haber evitado.